El viento aullaba por el cañón como el lamento de los muertos. La nieve no caía. Atacaba cortando, mordiendo, abriéndose paso hasta la carne y el hueso. Cada paso era una lucha. Los acantilados se alzaban como lápidas y el sendero había desaparecido bajo un sudario de hielo. La muerte estaba en todas partes, fría, silenciosa, al acecho, y bajo una roca dentada medio enterrada en la nieve yacía una muchacha Ayana, joven apache y casi ida. Su vestido de piel de ciervo se aferraba a su cuerpo como papel mojado. Labios azules, dedos rígidos, ojos cerrados, su aliento, si es que quedaba alguno, era leve y fugaz. El tipo de aliento que desaparece antes de que puedas ver subir el pecho. No se estaba muriendo, estaba prácticamente muerta. Fue entonces cuando Boone Cartwright apareció entre la tormenta encorvado en su silla, cada músculo ardiendo por el frío. No era un héroe. Solo intentaba sobrevivir. Llegar al puesto de intercambio antes de que la tormenta sellara el paso. Pero entonces vio la silueta, una forma vaga, inmóvil en la nieve. Podría haberla ignorado. Debería haberlo hecho. Eso es lo que enseñaba la frontera: sigue avanzando o mueres. Pero Boone se detuvo. Desmontó hundiéndose hasta la rodilla en la nieve y se acercó. La figura se transformó en una muchacha, una joven, aún con vida, a duras penas. Sus ojos se abrieron cuando él se arrodilló a su lado, negros, inescrutables, antiguos, sin miedo, sin súplica, solo una resignación silenciosa. Y de alguna forma eso era peor que el terror. Le hizo sentir como si fuera el último ser humano sobre la tierra. Sin pensarlo, Boone agarró la gruesa manta de lana de su silla, la única barrera que tenía contra las noches que podían congelar a un hombre mientras dormía, y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de la joven. Había sido de su abuela, gastada, descolorida, con patrones azul y gris, que contaban historias que él nunca se preocupó por conocer. Hasta ahora, sus manos tan frías que temía que pudieran romperse agarraron los bordes de la manta como si fuera la salvación misma. Y fue entonces cuando todo cambió. Sin palabras, sin contratos, sin anillos. Pero en la tradición apache, lo que Boone acababa de hacer no era un acto de piedad. Era matrimonio. Un voto sagrado cosido en lana y sellado en escarcha. Y Boone Cartwright no tenía idea de que acababa de prometer su vida a una desconocida simplemente porque no pudo seguir caminando. Él no tenía idea de lo que acababa de hacer. Cuando Boone Cartwright se negó a recuperar la manta, pensó que estaba ofreciendo un último acto de bondad. La chica apache, congelada, silenciosa, casi muerta, cuando la encontró ahora, tenía color regresando a sus mejillas. Sus manos temblorosas aferraban el regalo como si fuera la vida misma. Y cuando intentó devolvérselo al amanecer, sus ojos no solo mostraban gratitud, suplicaban en un idioma que él no entendía. Él negó con la cabeza. La necesitas más que yo. En su cultura, esas palabras significaban compasión. En la de ella, significaban compromiso. En ese preciso instante, mientras él se daba la vuelta y cabalgaba lejos, Ayana se arrodilló en la nieve aferrando la manta no por el frío, sino porque sabía lo que vendría. No había muerto en la tormenta de nieve, pero él podría morir por el acto que la salvó. En la ley sagrada de su pueblo, cuando un hombre entrega su manta para mantener caliente a una mujer, está declarando ante los espíritus y los ancestros: ella es mi esposa. No es una metáfora. Es un voto vinculante grabado en la tradición y la sangre.
Y la verdad más aterradora era, si él lo negaba, ambas vidas serían condenadas. Cuando los jinetes llegaron esa tarde, no trajeron guerra, trajeron afirmación. En esta tierra cada gesto tenía peso, y una manta solo una bastó para cambiar el destino de dos almas para siempre. Boone, de corazón noble, pero ignorante del lenguaje de otros mundos, había entrado en un matrimonio que nunca tuvo intención de contraer. No con palabras, sino con una acción nacida de la bondad. Todo el valle parecía contener el aliento cuando los tambores comenzaron a resonar desde la cresta norte. Graves, constantes, primitivos, como el latido de una criatura gigantesca despertando bajo la tierra. Aquello no era solo un llamado a la guerra, era una declaración. Se había cruzado un límite, y la justicia, según la ley Apache, venía en camino. Boone Cartwright estaba sentado dentro de la pequeña habitación de madera del puesto de comercio con los dedos apretados alrededor de una taza de café frío. Los tambores se acercaban. Nadie dentro se atrevía a hablar. Todas las miradas se dirigían hacia la ventana empañada. Afuera solo oscuridad y una niebla que se movía como fantasmas entre los árboles. Había oído hablar de esos tambores antes, relatos en cantinas, susurros de sobrevivientes. Pero Boone nunca imaginó que un día ese ritmo golpearía directamente su propio corazón. No por un crimen, sino por lo que creyó que era un gesto inofensivo darle una manta a una chica que se moría de frío. Ayanna. Ese nombre no había salido de sus pensamientos. La chica de ojos profundos e indescifrables, con una mirada que atravesaba cualquier armadura que el mundo le había enseñado a vestir. Recordaba cómo ella había intentado decirle algo aquel día, señalando la manta, luego su corazón, y finalmente a él. Él había sonreído engreído e ingenuo, creyendo que la bondad no necesitaba explicación. Pero esa noche, los tambores estaban traduciendo su silencio. Y el mensaje era dolorosamente claro. Hiciste una promesa sin saberlo, y ahora debe ser cumplida. Murphy, el comerciante, apareció con un rifle en la mano, el agarre tembloroso. Están ahí fuera, susurró. Quizás han estado toda la noche. Nadie había visto una sola figura, pero cada alma en ese edificio podía sentir las miradas atravesando las paredes de madera, clavadas en Boone, como una sentencia silenciosa. Boone se puso de pie, su pulso sincronizándose con los tambores. No por miedo, sino porque algo dentro de él había cambiado. Empezaba a comprender. Tal vez no había entregado simplemente una manta. Tal vez había tocado algo sagrado, algo tan antiguo que tenía sus propias leyes, su propio ajuste de cuentas. Boone Cartwright no entendía por qué el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba mientras se enfrentaba a los guerreros apaches que bloqueaban el sendero. No desenfundaron sus armas. No gritaron. Pero sus ojos fríos, inescrutables, hablaban de un juicio ya dictado. Entonces ella dio un paso al frente. Ayanna. Aún vestía su vestido de ante, pero ahora envuelta en la manta azul y gris que él le había dado como si significara algo más que calor. El estómago se le hizo un nudo. Aquella manta le había salvado la vida, sí, pero ahora sentía que había firmado algo, sin saber siquiera que lo estaba haciendo. El anciano, con una voz quebrada por los años, pero firme como la piedra, habló en apache, un ritmo de sílabas que sonaban antiguas y definitivas. Ayanna tradujo con un tono sereno, aunque algo temblaba bajo la superficie. Mi abuelo dice que cuando un hombre entrega su manta a una mujer para mantenerla caliente, ha declarado su intención de protegerla para siempre.
me has reclamado como tu esposa. Boone se quedó paralizado. Las palabras no solo cayeron, detonaron. Yo no quería, solo intentaba ayudar. Pero entonces vino la siguiente frase del anciano y fue como una bala directa al estómago. Le habrías dado esa misma manta a un hombre apache. El silencio que siguió no fue solo incómodo, fue peligroso. La voz de Boone titubeó, susurró. Probablemente no. En ese instante todo quedó claro. Su gesto no había sido neutral. Había sido profundamente humano. No había salvado a una desconocida, la había escogido. No por obligación, sino porque era una mujer, vulnerable, hermosa, y eso lo cambiaba todo. Ayana lo miró no suplicante, sino asustada. No por ella, sino por lo que pasaría si él la negaba ahora. Rechazarla no era solo deshonroso, era una provocación, del tipo que termina en sangre. En un solo latido, Boone comprendió el peso de su elección: casarse con una mujer que apenas conocía, o desencadenar una guerra de la que ningún arma podría salvarlo. Nadie esperaba que Boone Cartwright se quedara. Nadie creía que un vaquero perdido en un mundo de símbolos sagrados y leyes ancestrales elegiría el enfrentamiento en lugar de la huida. Pero cuando alzó la cabeza en medio de un círculo de miradas juzgadoras y dijo: «No voy a huir. Déjenme demostrar que soy digno», todo cambió. El abuelo de Ayana, el jefe Nish, no sonrió. No creía en promesas, solo en hechos. Y el primer hecho era escalar el acantilado del Águila, una pared casi vertical, donde generaciones de guerreros habían muerto intentando recuperar una pluma sagrada. En el silencio de la aldea, ataron la cuerda áspera a las manos de Boone. Se quitó la camisa, revelando un cuerpo no esculpido como el de un guerrero, pero endurecido por años de trabajo bajo el sol del oeste. Entonces empezó a escalar. 20 pies, 30, 40. Un crujido agudo, la roca se desmoronó bajo él. Su cuerpo se sacudió. La cuerda se tensó, su hombro sangró. La aldea contuvo el aliento. Un niño sollozó. Pero Ayana no. Permaneció inmóvil, aferrada a la manta que él le había dado, empujándolo hacia arriba solo con la fuerza de su mirada. Entonces, el águila estalló desde su nido con furia, garras, cortando el aire, alas como truenos. Boone sangró, pero no cayó, y cuando sujetó la pluma resplandeciente con su mano desgarrada, el suelo bajo él estalló en incredulidad. El vaquero había logrado lo que muchos de sus propios guerreros no pudieron. Antes de que pudiera recuperar el aliento, se presentó la segunda prueba, la piedra de los ancestros, tallada con símbolos antiguos que ningún forastero podía leer. Sin pistas, sin ayuda. Kuruk sonrió con desdén desde el otro lado del fuego. Las llamas menguaron. Pero entonces Boone comprendió. Esta no es una prueba de conocimiento, es una prueba del alma. Leyó la piedra como si fuera su propia historia, el oso la fuerza, el águila la esperanza, la serpiente la transformación, la manta la compasión. Cuando se puso de pie y alzó la piedra declarando: «Elijo el camino de quien da la voz de Nish», atravesó la noche. Este hombre entiende lo que muchos de nosotros hemos olvidado. Dos pruebas superadas, una de sangre, otra de mente. Pero la tercera, la prueba del corazón, era donde el alma quedaría al desnudo. La aldea contuvo el aliento. El fuego crepitaba bajo, brillando con brasas que parecían latir al ritmo de algo antiguo. Todos los ojos estaban fijos en el vaquero,
el forastero que ahora se encontraba al borde de una decisión de la que ninguna arma podría salvarlo. Boone Cartwright miraba la fotografía en sus manos, la única imagen que tenía de sus padres, temblando no de frío sino por la certeza de lo que estaba a punto de entregar. Esa foto había sido más que un recuerdo. Era su brújula y su ancla. Le recordaba quién era cuando el mundo lo olvidaba. Pero ahora, rodeado de personas que alguna vez lo vieron como una amenaza, comprendía aferrarse al pasado, era encadenarse a una versión de Boone que ya no existía. Cayó de rodillas depositando la fotografía entre las brasas encendidas. El fuego la devoró al instante. Los ojos severos de su padre se curvaron hacia adentro. La sonrisa suave de su madre se deshizo en humo. Algunos aldeanos se quedaron sin aliento. Otros apartaron la mirada. Pero Boone siguió observando. No pestañeó. Observó hasta que no quedó más que una esquina carbonizada y el aroma a ceniza. No fue una muerte. Fue un renacimiento. Cuando se puso de pie nadie habló. No hacía falta declaración alguna. El silencio resonaba más fuerte que cualquier tambor. Y los ojos de Ayanna, brillando con lágrimas contenidas, contaban una historia más profunda que las palabras ese hombre, ese forastero, acababa de demostrar que era más que sangre. Y Mala, la anciana que antes había sido la más feroz en su rechazo, dio un paso al frente. En sus manos una camisa de cuero de ciervo adornada con un laborioso bordado de cuentas. La ofreció sin ceremonia, pero con una firmeza silenciosa. Prendas así no eran regalos, eran símbolos. No se llevan, a menos que pertenezcas. Boone se la puso, y cuando Ayanna envolvió con la vieja manta ambos hombros, Boone no sintió que había perdido su pasado, sintió que lo había honrado. Al dejarlo ir, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el cielo seguía ardiendo en un tono carmesí, como si el propio universo fuese testigo de algo que había cambiado para siempre. Boone permanecía de pie bajo el resplandor moribundo del fuego ceremonial, con la nueva camisa de piel de ciervo sobre los hombros y las manos aún temblorosas por el calor de la fotografía que ahora no era más que cenizas. Ayanna se acercó en silencio, luego le tomó la mano con suavidad. Al principio no se dijeron palabras, una quietud insoportable flotaba en el aire como si el mundo entero contuviera el aliento. Entonces, con voz baja, la joven apache preguntó: ¿Te arrepientes? La pregunta parecía sencilla, pero para Boone fue como una herida abierta. Arrepentirse. ¿Cómo no hacerlo? Todo lo que alguna vez lo había definido, su nombre, sus raíces, su familia, se había desvanecido en una sola noche. ¿Cómo no sentir el ardor de saber que con solo girar su caballo podría haberlo conservado todo? Pero luego Boone miró a Ayanna, no como a alguien a quien había rescatado, sino como a la razón por la cual se había arrancado la piel de su antiguo y se había lanzado al abismo de lo desconocido. Apretó su mano con más fuerza y su voz ronca por la emoción susurró: «Solo me arrepiento de una cosa. Que me haya tomado tanto tiempo entender lo que realmente significaba esa manta». No era una declaración romántica. Era una confesión, una verdad desnuda. Que entre la libertad y la responsabilidad, entre vivir para sí mismo o vivir para alguien más, Boone había elegido el camino más difícil. Y lo había hecho no por obligación, sino por convicción. En ese momento, los aldeanos comenzaron a encender nuevos fuegos, no para una ceremonia, sino para una celebración. Los tambores cambiaron su ritmo de solemne a festivo. El hombre que había sido visto como un forastero ahora se encontraba en el centro de la risa, de los pasteles de maíz, del humo sagrado
y del respeto recién ganado. Pero para Boone todo eso se desdibujó. Lo único que verdaderamente veía era a ella, la muchacha que lo hizo quemar su pasado para proteger un futuro que jamás imaginó desear. El fuego en el corazón del poblado se había apagado casi por completo, dejando solo brasas encendidas como ojos ancestrales observando el alma del forastero. Boone Cartwright ya no era el vaquero solitario que alguna vez fue. Ahora se erguía con firmeza envuelto en piel de venado, obsequiada por los apaches, mientras la manta azul grisácea, que una vez fue la posesión más preciada de su abuela, descansaba sobre los hombros de Ayana como un voto sagrado hecho carne. Kuruk se había hecho a un lado. Y Mala, la abuela que en su día lo había llamado apestoso a sangre y whisky, ahora colocaba en sus manos el collar de cuentas de la familia. Pero no fueron las pruebas de fuerza, sabiduría o sacrificio lo que silenció a la multitud. Fue aquello que él eligió quemar. Una fotografía antigua, gastada, arrugada. Su madre sonreía con dulzura en ella, su padre aparecía erguido y orgulloso, con la granja extendiéndose detrás bajo el cielo de Texas. Era el último vestigio del pasado de Boone, de todo lo que alguna vez creyó ser. Y sin pestañear, sin mirar atrás, la arrojó al fuego, sin lágrimas, sin titubeos, como si entendiera que para cruzar verdaderamente a un nuevo mundo, un hombre debe estar dispuesto a matar al fantasma de su antiguo yo. Alguien entre la multitud murmuró: «Nadie le hace eso a sus ancestros». Pero Nish, el abuelo de Ayana, simplemente asintió como si hubiera esperado toda su vida para ver a alguien elegir ese camino. Cuando un hombre deja ir sus raíces, dijo, no se pierde, se planta en un nuevo suelo. No se pronunciaron más palabras, mientras Boone se colocaba al lado de Ayana, su mano cerrándose con firmeza sobre la de ella. El cielo nocturno seguía lleno de estrellas, pero algo más profundo había cambiado en la tierra bajo sus pies. Esta ya no era la historia de un vaquero con un revólver. Era el inicio del viaje de un hombre que renunció a su libertad para cumplir una promesa. Y esa promesa ya no era solo una manta, era una vida